¡Aló! ¡Aló! Bienvenidos a otro vídeo. Y como no puede ser de otra manera, siempre llego tarde a todo. Hace ya un mes o así que salió la película de Pobres Criaturas, Poor Things, y yo me la he visto hace 2 días, así que me he puesto a hacer una crítica y aquí que te traigo el análisis al estilo moño. Simplemente pues escupiendo toda la información que tengo en mi cabecita, porque esto de hacer críticas de cine es un hobby que tengo, no me va a llevar a ninguna parte, pero me hace muy feliz. Así que empezamos. Por si no me conoces, yo soy Moño, soy ilustradora, dibujante de cómic, grafitera, tatuadora y un largo etcétera, que siempre me aburro un montón de contarlo. Y te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok, para que me conozcas un poquito más, porque siempre estoy subiendo contenido todos los días. Y aquí en YouTube es simplemente una manera de expresarme un poquito más extensa, así que te invito también a suscribirte. Poor Things es una bizarrada punk feminista con toques steampunk y un cuidado estético muy riguroso y bien pensado. Es una película completa a nivel de guión, de libertad artística, personajes, actores, escenografías, que hacen que esta película sea una de las mejores adaptaciones de la novela de Mary Shelley, Frankenstein. Pero por si no lo sabes, Frankenstein es una novela escrita por Mary Shelley en el año de la Kika, considerada como novela de culto, donde un doctor crea una criatura y adquiere personalidad propia e incluso una novia. Pero en este caso, en la película de Poor Things, vamos a hablar desde el punto de vista de la novia, o sea, no de la novia en sí, sino del punto de vista feminista, femenino, de una mujer. Me encanta imaginarme el momento en el que los productores y los guionistas y todos se sientan en una mesa para pensar de qué va a ir la película o qué estética va a tener, por dónde van a tirar este filme que todavía no se ha creado, y a mí me gusta pues jugar a imaginármelo, ¿no? A imaginármelos todos en una mesa diciendo pues quiero esta estética, quiero la otra, así que vamos a hacer una especie de análisis a mi rollo, a mi estilo, empezando por el mood board y referencias visuales. Evidentemente han usado la historia de Mary Shelley de Frankenstein, como por ejemplo Eduardo Manos Tijeras de Tim Burton, Frankenweenie también de Tim Burton, The Horror Picture Show, El Hombre Elefante, The Monster Family. A lo que me refiero con estos derivados y con toda esta iconografía del monstruo es que claramente tenemos un creador, una idea y un monstruo. En este caso, el monstruo de nuestra película es Bella Baxter, que por fin da vida a una monstrua femenina en el mundo del cine, ya que siempre, si os dais cuenta, son personajes masculinos. Algo que sí destaco de esta película es el cambio de perspectiva y punto de vista de la novela, en la que solo nos interesa una mujer, una criatura. Ya no es la novia de, sino que ahora el monstruo femenino tiene su propia personalidad e individualidad sin tener que ser novia de. Y es que como tal, Bella es una criatura no formada por diferentes miembros de cuerpo, sino que el cerebro de su hijo nonato se lo han puesto en su cesera. Por lo tanto, la manera de pensar, la manera de ver es todo desde un punto de vista infantil. Esa es la criatura a la que el doctor Baxter ha intentado mostrar a la ciencia de alguna manera para que él se sienta como si estuviera jugando a ser Dios. Sin embargo, a mí este proyecto del Dr. Baxter, esta Bella Baxter, me recuerda aún más que a Frankenstein a los experimentos nazis, ya que tenían como objetivo avanzar en las metas raciales, o sea, avanzar en la ciencia, ¿no? En la experimentación del propio ser. Los nazis son otra cosa, pero es verdad que el científico Baxter me recuerda a ellos porque tiene un afán de superar a su padre, o sea, una superación personal y objetiva del ser. Por ejemplo, Bella no está hecho de diferentes trozos de seres humanos, como fue, por ejemplo, el monstruo de Frankenstein, al que voy a llamar Ed, porque no tiene nombre, y me pone de los nervios llamarlo Frankenstein o monstruo de Frankenstein, que es muy largo, así que lo vamos a llamar Ed, como en Ed y Eddie, porque me recuerda, ¿no? Tiene un rollo, yo creo que está basado en algo así. En el caso de Ed, todo su cuerpo está formado por diferentes miembros de otros cuerpos, el brazo, la pierna, todos son diferentes personas que crean una sola persona, pero en el caso de Bella nunca dejó de ser ella misma, simplemente tenía un bebé nonato en la barriga al cual le quitaron el cerebro y se lo pusieron en la cesera, y ahora mismo han creado el Dr. Baxter ha creado una nueva personalidad basado en el cráneo del bebé nonato y el cuerpo de Bella. Menuda paranoia, primo. Pero sigamos con referencias visuales. Por ejemplo, en la película aparecen un montón de experimentos, aparte de Bella, como animales híbridos. Un pato con un cuerpo de perro, la cabeza de un perro en un cuerpo de un pato,
todo el rato están mezclando personajes, están mezclando criaturas. Y yo creo que esta idea no es nada nueva y que la han sacado de varias cosas. Las más destacables que yo sepa, que yo conozca, seguramente haya anteriores, porque esto siempre va bebiendo de la misma fuente, y es que los animales híbridos que van pululeando por los escenarios de la casa del Dr. Baxter tuvieron claramente una referencia a Joan Fontcuberta y a Pere Formiguera, dos fotógrafos catalanes que colaboraron en 1984 creando un catálogo de plantas inexistentes, añadiendo un plus a la creación de animales ficticios, marcándose un Orson Welles. Esto se refiere a la idea de una fantasía en la que el resto de personas ajenas a un proyecto ficticio creen que son sucesos reales, lo que pasó con Orson Welles, que leyó parte del relato de la Guerra de los Mundos en un programa de radio y todos los radioyentes creyeron que de verdad venían los aliens y nos iban a conquistar a todos, y aquello fue un revuelo que te cagas. Por eso le digo, ya va a hacerse un Orson Welles. En este caso, estas obras híbridas de animales mezclados en taxidermia y fotografía y escenografía, la gente realmente pensó que era algo así. En 1980, Joan Fontcuberta y Pere Formiguera encontraron el sótano de una mansión en la costa de Escocia, el archivo del zoólogo Peter Amensenhausen, en Múnich, especialista en híbridos y malformaciones genéticas. En 2011, tras 25 años generando el proyecto, sacaron Fauna, donde se exhibieron 3 especímenes, y la comunidad científica se burlaron a pesar de su convincente documentación, siendo todo una mera manipulación fotográfica, llevando esta creación a una instalación, recreando un museo de ciencias naturales en el que la fotografía refuerza el efecto de la realidad. Básicamente es la idea de jugar a ser Dios. Esta idea de jugar a ser Dios creando criaturas híbridas también juega con la ética y la moral social, incluso jugándosela a su contra, como le pasó a Enrique Gómez de Molina, quien fusionó múltiples animales, quien él mismo explica que le gusta jugar a ser Dios. Cisnes con 2 cabezas, ratas de escarabajo, forman parte de la terrorífica colección de animales híbridos que llevaron a Enrique a la cárcel durante 20 meses en 2012. Por tráfico de vida salvaje protegida, contribuía en la caza de animales en peligro de extinción e importando partes de los animales. Es probable que estos autores fueran claros referentes del mood board creativo a la hora de crear pequeñas criaturas. ¿Crees que esta gente ha pillado estas criaturas híbridas de estos autores o viene de más atrás? Pónmelo en comentarios. Lo que sí está claro es que esta película bebe muchísimo del expresionismo alemán en el cine, ya que suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano. En esta película hay demasiadas referencias a este movimiento, como por ejemplo el gabinete del Dr. Caligari. Se la considera una pintura expresionista en movimiento, creando espacios agresivos, hostiles, con una carga emocional impresionante. Y ocurre más o menos lo mismo con Pobres criaturas. Los planos, la estética del filme, en muchas ocasiones recuerdan a cuadros, con ese cielo pintado, que seguramente lo han hecho adrede, para que saturen los colores, y con la composición de los planos muchas veces me recuerda a cuadros, por ejemplo, el de Ofelia, de Everett Millais, o a Monet, con esos paisajes, e incluso a Magritte, con ese surrealismo. Y es verdad que en algún punto de la película me acordé de Midori, la niña de las camelias, tanto por sus extrañas pero poéticas escenas, como por el amante embaucador que decide amarrar a la muchacha de manera carnal, pero siempre sale mal. Son muchísimas las referencias visuales de esta película. Pero como no quiero hacer una tesis, sino simplemente enseñaros las cosas que he visto y tengo apuntadas aquí, siento que podrían ser posiblemente varias referencias visuales y una crítica personal a esta película. Yo creo que Pobres criaturas es un cóctel molotov que ha funcionado muy bien. Son los detalles destacables y absurdos que creo que hacen de esta película un filme de calidad. Tonterías y detalles como que el coche de la familia Baxter es un híbrido entre un coche, un automóvil normal y la cabeza de un caballo, destacando de todos los demás automóviles y marcando seriamente al espectador diciéndole: esta familia es súper mega rara. También tengo sospechas de que todas las veces que aparecía una cabra cuando iban a operar en esa sala de operaciones, me da la sensación de que estaban intentando avisarnos de que esas cosas que ocurrían en esa sala eran bastante satánicas, estaban mal vistas. Me dirás, moño, la cabra aparece más adelante y de hecho se fusiona con el hombre y, como siempre digo, nada es porque sí. Pero, ¿por qué no cogieron otro animal? Habiendo tantas gallinas, patos y perros en toda la película, ¿por qué una cabra en este momento? Todos sabemos el tipo de simbología que tienen las cabras. Yo tengo la teoría de que puede que nos están avisando de que estas prácticas que está haciendo el doctor no son muy cristianas. Guiño, guiño, Satán. Destaco sobre todo como detalle la calidad
de iluminación y fotografía y color de la película. La visión infantil y poco completa de Bella hace que todo su mundo se reduzca a las 4 paredes que conoce y nos presente su vida en blanco y negro. Falta de color, falta de aventura, además de crear incomodidad como se usaba en la película del Cien Pies Humano 2, donde sentía ese mal rollo todo el rato gracias al blanco y negro. Hay que decir que en un mundo moderno como el que vivimos, donde hay altas definiciones, grandes colores, HD, full y todo el rollo, nos rompe muchísimo que esta película empiece en blanco y negro y que luego, a medida que va pasando la película, vaya cambiando de tonalidades, ya empezando el color a tonos más neutros, todo con un sentido, y que haya conquistado la pantalla, la verdad. El personaje está controlando absolutamente toda la película. Nosotros como espectador no lo sabemos hasta ya avanzada la película, pero desde el principio nos está presentando la visión de Bella en un blanco y negro, la ausencia de color, y a medida que va creciendo, que se va formando y va viviendo, pasan a momentos súper saturados donde los colores son súper vivos a unos tonos más neutros. Nos damos cuenta que a través de sus estados de ánimo pasamos a escenarios azules y melancólicos o a colores más vibrantes como el amarillo, constantemente posicionándonos entre estas dos dualidades. Pero a medida que va avanzando la película y Bella va adquiriendo experiencias, como he dicho antes, esa nitidez y esa exageración cromática va creciendo, hasta el punto en el que Bella es suficientemente madura e incluso a la hora de expresarse y empieza a leer libros, y esa explosión de colores se va atenuando, se va calmando, porque Bella ya va conociendo el mundo. Ya no lo mira con esos ojos de aventura y de inocencia con los que los veía al principio. Hablando de luces, me llama mucho la atención los fluorescentes en el comedor y sobre todo las luces industriales, que están generando todo el rato una estética algo steampunk. Eso es algo que quiero destacar. La estética de esta película es sublime, con toques steampunk, elementos industriales, maquinarias al puro estilo Moebius, el cómic de Moebius, y con la moda moderna. Los volantes, los crop tops, los pantalones estilo francés, además de posicionar al personaje y al estatus social, reivindica la libertad del cuerpo femenino, creando una identidad propia desde el principio, desde que Bella es prácticamente un bebé en su mente y lleva ropa como si se hubiese vestido ella misma, en plan, como cuando nosotros nos vestíamos de pequeño, que nos poníamos cualquier cosa y era bastante arriesgado y extravagante, pues ella lo hace así, pero casualmente siempre tiene bastante gusto. Y esto sucede hasta que ella empieza a encontrar el equilibrio, la adultez, y se empieza a poner ropa más sobria. Y si os dais cuenta, para ser una época victoriana, entre comillas, hay ausencia de corsets, no hay corsets, una prenda casi imprescindible. Y yo tengo la sensación de que lo han querido omitir porque en esa época victoriana normalmente los corsets denotan mucha opresión femenina. Como os decía al principio, todo era como más torpe, más roto, incluso la música rompía mucho en blanco y negro, un camisón muy estático. Aparte, quiero destacar de esta película las texturas. Como lo oyes, las texturas. Está claro que en esta película destacan los volantes, pero a mí no me paraba de llamar la atención la textura de colcha. La colcha estaba desde el principio de la película, estaba en los créditos, mientras nos narraba una especie como de historia con los bordados de la colcha. En el techo de la casa, en las paredes de la casa habían colchas. Y es que yo creo que en la película ya nos estaban invitando a la cama, ya que Bella se pasa el 15% de la película en la cama. Ahora, puntos a favor de la película. Tengo que decir que de esta película no tengo puntos en contra. Muy extraño. Así que os voy a explicar los puntos a favor de esta película. Los planos ojos de pez y gran angular que rompen con las líneas rectas. Algo que el director está experimentando en muchas películas suyas, consiguiendo con estos cambios de plano tan bruscos crear incomodidad y deformación, así como un plano, un close-up. Está consiguiendo que con estos cambios de plano tan bruscos el espectador sienta el espacio deformado. Y lo está haciendo tan suyo que es como cuando hacen un close-up y nosotros ya entendemos que están metiendo énfasis en lo que está pasando, o cuando hay un plano douche que sabemos que algo va a pasar y nos está generando incertidumbre. Otro punto a favor es la banda sonora y la música de esta película. Todo el rato están sonando instrumentos de viento de madera, tubos, gaitas, voces sintetizadas, incluso alguna melodía me ha llegado a recordar a estas cajitas de música donde tenías que darle cuerda, y no podía parar de pensar todo el rato en el último disco de Björk con esta película. O sea, todo era Björk. Y yo creo que estoy casi 100% segura de que lo tenían en su repertorio de referencia cuando decidieron hacer música para pobres criaturas.
Otro punto a favor es que la película no se centra en una sola metáfora final. Toca muchísimos palos en cuanto a la ética básica social se trata, como por ejemplo la voluntad propia de un ser creado por el hombre, además de ser una mujer. ¡Mujer y bebé! Cuidado, loquísimo. Yo es que lo digo y me suena loquísimo. Yo creo que se podría incluso hacer un trabajo de filosofía sobre esta película o incluso enseñarla en las aulas y que los chavales hicieran sus propias conclusiones de qué temas ha tocado esta película. Se llegó a hablar incluso de pedofilia, algo que yo descarto. Yo no creo que la intención de este filme concretamente sea eso. Está muy bien que nos haya creado esa incertidumbre, esa idea. Me gusta que una película me haga pensar, pero no creo que sea el tema en concreto de lo que nos quieren explicar. También hay mucha crítica del capitalismo y de su forma socioeconómica, que son puntos que toca la película de alguna manera, y la importancia del ser humano para romper la rueda o salir del sistema. Nombran también la autoproducción. Es una cosa que dice Bella cuando ya termina su época de prostituta y se encuentra con su amante, al que ha abandonado, y esta la está juzgando por vender su cuerpo. A lo que Bella responde que ella se está autoproduciendo y que no hay nada malo en ello. Un punto de vista muy rompedor, diría. Que es una película que creo que es muy rompedora y precursora a muchos niveles. Porque darle la vuelta a una novela clásica como es la de Mary Shelley, de Frankenstein, incluso que se han hecho millones y trillones de películas de esta criatura, darle la vuelta, crear un personaje femenino, un personaje tan potente como Bella Baxter, que se ha convertido no solo en referente feminista, apelando a la libertad de expresión, moral, física y económica, sino que además se ha convertido en un icono de la moda. O sea, no es fácil. En un icono de cultura popular. No es nada fácil hacer una película desde un punto de vista tan artístico y que además sea mainstream. Porque ha llegado a todos los públicos. Le gusta a los cinéfilos y le gusta a la gente no tan cinéfila. ¡Qué maravilla es esta! ¿Cómo se nota cuando hacen una película con cariño, con amor? En la producción, se le ve el amor en los actores, en los personajes construidos, en el guión, en la escenografía, en el vestuario, en la iluminación, en la edición. O sea, hay tantos elementos de que cada uno ha puesto su granito de arena con tanto cariño que ha salido esta maravilla de película. Además, convirtiendo esta película, esta adaptación del monstruo de Frankenstein, en posiblemente una de las mejores películas góticas de mi top 10. Espero que os haya gustado esta especie de análisis crítico y personal que me acabo de montar. Quiero saber vuestra opinión también sobre la película, si os ha encantado tanto como a mí, y si encontráis puntos negativos a esta película que yo no he podido ver o tampoco quería verla mucho, la verdad, porque la estaba disfrutando. Cuando te disfrutas una película, ya es que pasas por alto hasta las partes negativas. Y espero veros en mi próximo vídeo, que a ver qué paranoia os traigo, ¿no? Venga, ¡chao!